Hola, buenas tardes. En la clase de hoy nos vamos a centrar en el tema 1 del bloque 1, relativo a la Constitución Española de 1978. Nos vamos a centrar en la estructura y contenido de nuestra Carta Magna, analizando los derechos y los deberes fundamentales, las garantías de los derechos y la suspensión de los mismos. Hablaremos también de la reforma de la Constitución, centrándonos en las 3 reformas importantes que ha sufrido nuestra Carta Magna. Y por último también hablaremos de dos instituciones muy importantes, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. No obstante, antes de centrarnos y de analizar el contenido de la Constitución Española de 1978, es preciso establecer qué se entiende por Constitución, sobre todo para esos alumnos que no tengan una base jurídica. Pues por Constitución debemos entender aquella norma jurídica suprema de un ordenamiento jurídico. Es la norma jurídica fundamental. De hecho, si seguimos a Kelsen, el cual establecía una pirámide normativa y en la cúspide de esa pirámide normativa decía que teníamos que situar a las constituciones, de tal forma que el resto de disposiciones normativas que se dictaban en Estado, como en el nuestro podrían ser las leyes ordinarias, leyes orgánicas, reales decretos legislativos, decretos leyes y demás disposiciones normativas, se iban a situar en escalafones inferiores a esa Constitución. De tal forma que si miramos esa pirámide de abajo hacia arriba, los peldaños inferiores no pueden contradecir lo dispuesto en los peldaños superiores, pero ninguno de estos peldaños, ninguna de estas normas, puede contradecir lo dispuesto en la Constitución Española. De tal forma que esta es la norma suprema, la norma por excelencia del ordenamiento jurídico. Estableciendo un concepto de Constitución, se establece como aquella norma jurídica fundamental de un Estado soberano, escrita o no, aceptada o establecida para regirla y que va a establecer también los principios y los derechos fundamentales de su organización y de su funcionamiento. También aquí es preciso hacer referencia a que en España, como en muchos países europeos, existe el principio de división de poderes, es decir, van a corresponder a órganos diferentes el elaborar las leyes, el ejecutar las leyes y el controlarlas judicialmente. De tal forma que en España hablamos de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Un poder legislativo que va a ser el que elabora las leyes. Estos van a ser las cámaras legislativas, las Cortes, es decir, Congreso de los Diputados y Senado. Un poder ejecutivo que va a ser el gobierno, que va a ser quien ejecute las leyes elaboradas por el Poder Legislativo, que va a ser quien las apruebe, y también nos vamos a encontrar con un poder judicial, que va a controlar judicialmente esas normas que hayan sido aprobadas por el Ejecutivo, de tal forma que aquí nos encontramos con los jueces y con los tribunales. Si volvemos a la Constitución Española de 1978, es cierto que es la Constitución más importante del ordenamiento jurídico español, si bien no es la única Constitución que se ha dictado a lo largo de la historia. Entre 1812 y 1931 son varias las constituciones que se han ido dictando en el territorio español, pero con escasa vigencia y con muy poco respaldo. De tal forma que la Constitución Española de 1978, que es la que perdura hasta nuestros días, es la de mayor vigencia y también muy importante por el respaldo que tuvo en su nacimiento. Pero para ello es preciso que nos remontemos al origen de la Constitución Española de 1978, es decir, nos tenemos que situar en el momento del fin de la dictadura, del fin del régimen de Franco, de tal forma que nos situamos el 20 de noviembre de 1975, cuando se produce la muerte de Franco. El 22 de noviembre, Juan Carlos I de Borbón es proclamado rey y se nombra también como presidente del gobierno a Adolfo Suárez en julio de 1976. Una de las primeras novedades de este gobierno es la intención de celebrar unas elecciones generales en nuestro país, de tal forma que el 4 de enero se aprueba la Ley 1/1977 de reforma política. Ello conllevó a que las primeras elecciones que tuvieron lugar
en el territorio español tuvieron lugar el 15 de junio de 1977 y tenían una idea muy clara, que era elaborar el anteproyecto de una Constitución española. Para ello, las Cortes que existían en ese momento, que todavía eran franquistas, van a designar una comisión y esa comisión va a nombrar una ponencia que va a ser la que elabore el anteproyecto constitucional, que posteriormente sería lo que hoy conocemos como la Constitución Española de 1978. Para eso se siguió la tramitación parlamentaria pertinente y aquí vamos a señalar 4 fechas importantes. Vamos a señalar el 31 de octubre de 1978, que fue cuando se aprueba parlamentariamente ese anteproyecto constitucional. El 6 de diciembre de 1978, que es cuando ese proyecto se somete a referéndum popular. El 27 de diciembre de 1978, que es cuando el rey sanciona ese proyecto de constitución, es decir, le da a ese texto normativo el valor de ley. De hecho, si acudimos al artículo 91 de la Constitución española, nos dice que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes que hayan sido aprobadas. Y el 29 de diciembre de 1978, que es cuando se publica y entra en vigor el texto constitucional. Importante esta fecha, el 29 de diciembre de 1978, porque es el mismo día en que entra en vigor. Y es que para ello, si acudimos al artículo 2.1 del Código Civil, nos dice que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispusiera lo contrario. Por lo cual aquí llama la atención que la Constitución Española, el mismo día que se publica, es cuando entra en vigor. Como decía, la Constitución Española de 1978 ha sufrido 3 reformas muy importantes, pero como veremos posteriormente, para que se reforme la Constitución Española no se va a poder reformar de cualquier manera, sino que tiene que ser por unos órganos y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, que se encuentra en nuestra Constitución en el título 10º, que veremos posteriormente, en los artículos 166 a 169. En cuanto a estas 3 reformas, vamos a indicarlas de manera sucinta, puesto que después las analizaremos. Tiene lugar una primera modificación el 27 de agosto de 1992, que lo que se modifica es el artículo 13.2 de la Constitución Española, en el sentido de incorporar la posibilidad del sufragio pasivo en las elecciones municipales. La idea era que todo ciudadano de la Unión Europea reside en cualquier estado pudiera ser elector y elegible en las elecciones que se celebrasen en dicho país. Una segunda reforma de la Constitución Española, que entró en vigor el 27 de septiembre de 2011, que aquí lo que se reforma es el artículo 135 de la Constitución Española, en el que se establece el principio de estabilidad presupuestaria, con la idea de reforzar esa vinculación de las administraciones públicas, ese compromiso social de España. Y por último, una tercera reforma que ha tenido lugar muy reciente, en el año 2024, que tiene lugar con respecto al artículo 49 de la Constitución Española. Este artículo hacía referencia a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y se cambia este término por personas con discapacidad. Estas son las 3 reformas que hasta nuestros días ha sufrido la Constitución Española y que veremos al final del tema de una manera más detallada. Si ahora continuamos por la estructura y contenido de la Constitución Española, en cuanto a sus características, debemos de mencionar que se trata de una norma jurídica directa. Directa en el sentido que es directamente aplicable. No necesita la intermediación de ningún procedimiento para su aplicación. Y además es vinculante. ¿Vale? Todos los poderes públicos y todos los ciudadanos quedamos sometidos y vinculados por lo dispuesto en la Constitución Española. Además, es una norma rígida en cuanto que los órganos y el procedimiento que se va a seguir para su reforma se encuentra establecido constitucionalmente. Es una norma consensuada que fue apoyada ampliamente por el pueblo español,
Y también es de origen popular, porque se elaboró por una asamblea democráticamente elegida por el pueblo español. Es una norma extensa, consta de 169 artículos, y en cuanto a su contenido no es excesivamente novedosa, puesto que estuvo influenciada por las corrientes y por las constituciones que ya se habían dictado en los países europeos de su entorno. Además, también es una norma que está inacabada, en el sentido de que, aunque se establece una estructura y un contenido claro, muchos de los derechos, de los principios y de las instituciones establecidas en esta norma, en nuestra Constitución, tienen que ser desarrolladas legislativamente, ya sea por ley ordinaria o por ley orgánica. La diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica la encontramos en el artículo 81 y siguientes de la Constitución española, puesto que el artículo 81 nos dice esas materias que se encuentran reservadas en cuanto a su regulación por ley orgánica. Materias tasadas, como son los derechos o los deberes fundamentales. Y también se hace un inciso al final de ese artículo 81.1 a las demás previstas por la Constitución española, que como veremos posteriormente, entre otras, pues sería regular la institución de la ley, del Tribunal Constitucional, que de hecho se encuentra regulado por la Ley Orgánica 2/1979, o regular la institución del Defensor del Pueblo, que también veremos al final de este tema. También, en cuanto a su contenido y a su estructura, podríamos destacar que se establece la forma de gobierno adoptado por nuestro ordenamiento jurídico, que es una monarquía parlamentaria. Así se establece también en el artículo 1.1 de la Constitución española. Y por último, también podemos mencionar que se produce una constitucionalización de los derechos fundamentales, de tal forma que, dada la importancia de esos derechos, se precisa y se lleva a cabo el reconocimiento y la regulación de los mismos. En cuanto a la estructura de la Constitución española, es preciso que tengáis muy en cuenta esa estructura. ¿Por qué? Porque ha entrado en numerosas ocasiones como pregunta test. Ya sea, nos han preguntado sobre el preámbulo, nos han preguntado sobre cuántos títulos tiene la Constitución, o nos han preguntado que el artículo X, ¿dónde se encuentra regulado? Como digo, muy importante que tengáis clara la estructura de la Constitución española. En cuanto a la estructura, nos vamos a encontrar en primer lugar con un preámbulo. Nos vamos a encontrar con 169 artículos que se encuentran distribuidos en un título preliminar y en 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. No obstante, si nos centramos en la estructura de la Constitución española en cuanto a la naturaleza de los derechos o de las materias que se van a regular, muchos autores dicen que la Constitución española se divide o se distingue en ella dos partes, una parte orgánica y una parte final. Una parte orgánica en la que se va a centrar en los derechos y deberes fundamentales, así como en los principios del ordenamiento jurídico español, y una parte orgánica que va a hacer referencia a la organización política y jurídica de nuestro Estado. Aquí también se englobaría la reforma de la Constitución, aunque hay también algunos autores que van a distinguir tres partes: parte dogmática, parte orgánica y parte final, incluyendo en esa parte final la reforma de la Constitución, el título 10. Centrándonos un poco en esa estructura y contenido, como os decía, en primer lugar va a haber un preámbulo en el que se señala que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad, promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y también de establecer un orden económico, social y justo, estableciendo así las ideas principales de ese preámbulo. A continuación, se aprecia un título preliminar que engloba los artículos 1 a 9
También nos vamos a encontrar con un título primero denominado Derechos y Deberes Fundamentales, en el que se encuentran los artículos 10 a 55, un título segundo en el que se va a regular la institución de la corona, de los artículos 56 a 65, un título tercero de las Cortes Generales, los artículos 66 a 96, un título cuarto denominado del Gobierno y de la Administración, que engloba los artículos 97 a 107, un título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, en el que se van a establecer los artículos 108 a 116, un título sexto del Poder Judicial, que comprende los artículos 117 a 127, título séptimo, Economía y Hacienda, de los artículos 128 a 136, título octavo de la Organización Territorial del Estado, de los artículos 137 a 158, título noveno denominado del Tribunal Constitucional, que va a abarcar los artículos 159 a 165, y por último un título décimo de la Reforma Constitucional, que engloba los artículos 166 a 169. Os recomiendo que los artículos de la Constitución os los aprendáis lo más literal posible, porque en ocasiones una palabra puede diferenciar la respuesta y por tanto hacer que nos confundamos o que acertemos. Entonces os recomiendo que lo estudiéis lo más literal posible.